Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Giancarlo Congolino y los quiero invitar a nuestra reflexión del día de hoy, la cual lleva por título He visto tus lágrimas. Esta es la historia de una madre soltera que muy felizmente criaba a su pequeño hijo, el cual le encantaba jugar fútbol y siempre le decía: mami, cuando yo sea grande quiero ser un gran jugador de fútbol profesional. La madre, una mujer cristiana, que viendo su condición en la cual vivían, una condición de extrema pobreza, lloraba desconsoladamente por las noches cuando su hijo se iba a dormir y solo le clamaba a Dios: que mi hijo algún día pueda asimilar la realidad que tenemos, que no somos personas pudientes para poder llegar a donde él quiere llegar. Todos los domingos en la escuela dominical, el niño compartía con sus amigos y les decía: cuando yo sea grande, voy a ser un gran jugador de fútbol. Esto alegraba a las madres de los otros chicos al decir: ¡wow! Su hijo es un niño con unos sueños muy grandes. Ella disimulaba en público, pero siempre la realidad, cada noche cuando se arrodillaba, era la misma: llorar y pedirle a Dios que ojalá algún día su hijo pudiera entender y cambiar ese sueño de querer ser un jugador de fútbol y dedicarse a algo diferente que estuviera al alcance de ella. Así transcurrieron los años. Cuando el niño era un adolescente, un día, estando precisamente en la iglesia, uno de los líderes de la iglesia le dijo a la madre: tu hijo tiene un gran potencial, podría ser un gran jugador de fútbol profesional algún día. La madre, entre risa y disimulo, le dijo: sí, algún día lo podrá hacer. Ella continuamente se arrodillaba a decirle a Dios que solamente quería que su hijo asimilara la realidad y que desistiera de ese sueño de ser futbolista. Un día el niño le dice a su madre que oraran juntos, y cuando oran le dice el niño a Dios: Dios, yo sé que voy a ser un gran jugador de fútbol y algún día voy a tener a mi mamá viviendo en una casa grande y con muchos jardines. Esto sacó las lágrimas de la madre, diciendo dentro de sí: Dios mío, haz que mi hijo quite ese sueño de su cabeza. Pasaron algunos meses cuando un día en la escuela del niño, el profesor de educación física le dice a la madre que su hijo había sido escogido para la selección del colegio, pues tenía grandes dotes. Además, era un chico muy bueno y que siempre estaba hablándole de valores a sus compañeros. Lo querían tener en el equipo porque era buen jugador, pero también porque era un niño muy influyente dentro del equipo. Pasan los días y un hombre se le acerca un día en la iglesia a la señora y le dice: conozco un hombre que es dueño de una escuela de fútbol y me gustaría recomendar a tu hijo, pues mi hijo que juega con él me ha dicho que es muy bueno. Y ella, con llanto, con lágrimas en sus ojos, le dijo: no, señor, yo no tengo cómo pagar una escuela de fútbol para mi hijo. El hombre le dice: no, yo no te estoy diciendo que tienes que pagar, solo te estoy diciendo que vamos y hablemos con él, porque ese hombre, el dueño del equipo, es un hombre muy generoso y yo creo que puede darle una beca a tu hijo para que pueda entrenar. La madre se negó porque no quería que su hijo pasara una vergüenza o una decepción. Pero de tanta insistencia del hombre, un día fueron a ver al entrenador. Para sorpresa, el entrenador le dice: señora, la estaba esperando. He tenido muy buenas noticias de su hijo y quiero decirle que usted tiene un cupo para que su hijo pueda entrenar totalmente gratis. Además, su hijo es un gran muchacho y siempre está hablando de valores, lo mismo que le había dicho el profesor de educación física. Poco a poco el niño se fue ganando el corazón del entrenador y se convirtió en el alma del equipo, pues no solamente era un gran jugador, sino que era un líder espiritual dentro del equipo. Llevó a muchos niños que no conocían de Dios a que se acercaran, fueron a la iglesia y detrás de ellos llegaron sus padres. La Biblia nos dice, hablando precisamente de este tema, en el libro de Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que naciera, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Este niño, ya escogido por Dios, con un talento sobresaliente, pudo lograr llegar a ser un jugador de fútbol profesional muy conocido. La madre, una mujer muy orgullosa de su hijo, algún día reconoció que ella al principio fue muy pesimista y que por años
Su oración fue que su hijo desistiera de ese sueño. Después entendió que hubiera sido mejor haber orado para que Dios hubiera abierto las puertas para que ese niño lograra llegar a donde quería llegar. Pero al final, Dios ya había escogido a ese niño, ya había tocado su vida con un talento excepcional. Mi pregunta hoy para ti es, ¿qué estás pensando acerca de esos sueños que aún no has alcanzado? ¿Estás orando como la madre diciendo, Dios, permíteme asimilar mi realidad? No puedo lograr esto, no puedo llegar a ser la persona que he querido o el profesional que he querido. Simplemente hazme asimilar mi realidad y desistir de ese sueño. O le estás obrando a Dios, Señor, tú me conoces desde antes que naciera, tú me formaste y yo sé que tú ya me declaraste por profeta a las naciones, ya tú has puesto talentos en mí que van a servir para que yo consiga ese sueño que tanto anhelo y para que yo pueda ser una persona que pueda influir en la vida de los demás. A veces tenemos que cambiar el enfoque que le damos a nuestros anhelos, a nuestros sueños y por supuesto a nuestras oraciones. Te invito a que replantees tu manera de orar si no estás orando de la manera correcta. Y te des cuenta que todos los talentos, las habilidades y las virtudes que tienes, Dios las puso en ti con un gran propósito, de que seas feliz, de que te realices y por supuesto que le sirvas y que seas un instrumento para su reino. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este nuevo día, gracias por tus bendiciones, gracias por regalarnos un día más. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por habernos escogido desde el vientre de nuestra madre, por recordarnos hoy que hoy esos deseos que tenemos, esos sueños, esos anhelos, no llegaron solos, que seguramente tú los pusiste en nuestro corazón y te queremos pedir que a pesar de que no veamos en este momento la posibilidad de alcanzarlos, sabemos que tú tienes grandes pensamientos para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, y que tú eres un Dios que complace el corazón de sus hijos. Aquí estamos orando, mi Dios, porque seguramente muchos jóvenes, como el joven de esta historia, tienen sueños, tienen anhelos, y sus padres desafortunadamente pueden decir, no tenemos cómo darle ese sueño a nuestros hijos. Pero los hijos también son tuyos y sabemos que tú les vas a conceder en tu momento todos esos anhelos. Oramos, Dios, para que nuestros sueños se alineen a tu propósito y a tu voluntad y podamos en algún momento celebrar que hemos conseguido no solamente los sueños, sino que hemos podido complacer también tu corazón. Gracias, Dios, por regalarnos esa maravillosa capacidad de soñar, de imaginar, de anhelar. Porque todos esos buenos sueños, esos sueños nobles, si les podemos llamar así, vienen de parte tuya. Y gracias, Dios, porque como en esta historia, tú siempre al final, como Padre amoroso que eres, terminas dando más de lo que nosotros hemos soñado. Gracias, Dios, por mostrarnos a través de esta enseñanza que las esperanzas nunca se deben perder, porque al final el que da el galardón eres tú y va a ser en tu tiempo. Te amamos, Padre, te bendecimos, te damos a ti todo honor y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida, que la compartas con tus familiares, con tus amigos, para que ellos también puedan iniciar el día con una palabra proveniente del corazón de Dios. Danos un like, un me gusta aquí en nuestra página, suscríbete y comparte este link para que le llegue a muchas más personas y para que nuestro ministerio pueda seguir avanzando. Escríbenos si tienes una petición de oración a ministeriointernacionalcaleb@gmail.com y permítenos acompañarte en tu diario vivir. Nos encontramos en una próxima oportunidad y que Dios te continúe bendiciendo.